Hubo un gran revuelo en los medios literarios de México por un triunfador más al que se distingue en nuestro país, Jorge Volpi. Pero no solo su proyecto de desmenuzar un expediente policíaco, como lo hizo aquel de A Sangre Fría, ¿cómo se llamaba? Truman Capote. Ándale. Volvemos al mismo tema, real, auténtico, de gran popularidad, y luego se mete en las entrañas del hecho y trata de analizar, ya como investigador policíaco, no solo como escritor. Con la diferencia que no se relaciona con Israel. Truman Capote terminó teniendo una especie de amor. Sí, pero eso fue incidental. Y no. No. Aquí no hay esa situación. Cuenta a partir de ese expediente una historia de no ficción, la de Florence Cassés e Isabel Vallarta. No, Israel. Ah, sí, Israel Vallarta. Pues es ganador del premio Alfaguara de novela 2018, pero invirtió 3 años de trabajo en revisar el expediente judicial y entrevistar a los involucrados, acusados de secuestro en un caso altamente conocido, polémico, como dicen ahora, de algo mediático, al revelarse que su detención transmitida en vivo fue un montaje televisivo. Es una novela sin ficción, es algo muy distinto a lo que se había hecho en otros momentos, dice, y además revela un actuar turbio en la impartición de justicia. Retrata justamente a través de este caso una parte fundamental, lamentablemente oscura, en la vida judicial y policíaca de México. A Volpi le interesa incluso que este libro pueda eventualmente influir en el proceso que aún está abierto contra Vallarta, que lleva 11 años preso sin sentencia, y otros de sus familiares, mientras que Cassés, su novia francesa, quedó libre en 2013 tras una resolución de la Suprema Corte y luego de severas presiones del gobierno de su país, encabezada por Nicolás Sarkozy. Y no hace mención al entonces secretario de Seguridad, que fue el que planeó y montó toda la obra. Porque ese está tranquilo en Miami, tomando el sol, bueno. La luna. La luna. Pero además no fue denunciado. Hay un precepto en el Código Procesal Penal que dice que las autoridades que tengan conocimiento de hechos delictivos tienen la obligación de denunciarlos. Y en este caso, no, la Suprema Corte de Justicia, la que estaba más obligada a hacerlo, no lo hizo. La ministra Olga Sánchez Cordero dijo que no lo hizo porque la Corte no podía denunciar, porque al denunciar era prácticamente condenar. No es cierto. La ley de amparo establece la denuncia de la Suprema Corte. Es más, cuando un funcionario incumple una norma de amparo, la Corte debe de consignarlo directamente al juez para que pidan la orden de aprehensión. Entonces, esto ayuda mucho a la impunidad, el que se entere en una autoridad tan grande como la Corte y no haga la denuncia. Pero César, qué absurdos estás diciendo. Esos son trámites burocráticos. Dentro de este asunto estaba el primer mandatario de la República,
que ordenó celeridad en la condena. Una condena que primero marcaba un número determinado y luego se redujo violentamente porque no sabían qué hacer, no para meterse en términos legales, sino para obedecer una consigna. Sí, claro que fue una consigna, pero la forma en que fue llevada a cabo la aprehensión, que no tenía más objeto que hacer lucir ante la opinión pública a las fuerzas policíacas. En ese momento estaba muy preocupada la sociedad por el aumento de secuestros, y entonces quisieron quedar bien y embaucaron a las televisoras para que también entraran en ese enredo. Y yo no sé si Luna Productions, como le dijeron en su momento, embaucó a las productoras, a las televisoras, porque les dijo, oye, vamos a hacer esto. Y dijeron, órale, al grado que uno de ellos salió, Reina nunca volvió a Televisa, pero solo corrieron a los de abajo de Televisa. Sí. Los que recibieron la llamada y decidieron, siguen ahí en su noticiero en la mañana. Palomino también es mencionado en este libro. Siguió tan tranquilo. Él fue el que capturó y de ahí tuvo una carrera de cohete hacia el estrellato. Todos siguen tan tranquilos. Pero el libro no habla de Florence, el libro habla nada más de Vallarta. Nada más de Vallarta y su lucha, la lucha de la hermana, lo que ha intentado probar, lo que no le pueden probar y cómo fue su detención, lo que lo dejaría libre aunque fuera culpable. Es que si Vallarta hubiera estado solo, no se crea este escándalo. No, exhibir a la mujer despeinada y con signos de tortura mental fue lo que impactó terriblemente. Ahora, mira, este tipo de errores a las televisoras les tiene sin cuidado porque ellas no son responsables más que de dar resonancia a un acto. Sucedió con la niña esta durante el terremoto. Exactamente lo mismo. Se meten en el problema y al rato se lavan las manos y dicen, nosotros no somos autoridad. Bueno, ahí estuvo también horrible porque la Marina, la televisión diciendo, fue la Marina y la Marina, sí, ustedes perdonen. Achis, achis, achis. Habla del poder de la televisión. Es que también es importante en esto, no solo la falta de justicia, lo mal que se hace la justicia, sino en este país el poder, sobre todo en aquella época que tenía la televisión, que creo que sí se ha ido degradando un poquito. No, todavía juzga y condena. Sí. Sí, sin duda. Mucho más rápido que cualquier magistrada de la Suprema Corte y lo que fuera. Es interesante, todo es interesante. Hasta que Volpi tenga tiempo para dedicarle a un libro, es interesante. Hizo lo mismo exactamente que Truman Capote, fue siguiendo paso a paso el hecho y lo pone al alcance de quien tenga curiosidad por saber en el fondo cómo están las cosas y denuncia lo de Vallarta. Pues, ¿cuánto tiempo sin sentencia? Pero está visto desde el ángulo de Vallarta, desde el ángulo de las leyes que no se han cumplido de manera eficiente. Pero yo no sé si ha visto a los que fueron y se pararon enfrente de Vallarta y dijeron, sí, ese me secuestró. Y que es gente que en algún momento dijo, ya váyanse por un cuerno, yo fui secuestrado, pagué y ya estoy harto de estar viniendo. Se desbarataron todas las acusaciones. Acuérdate que un lunar o una protuberancia en la piel la señalaban como tortura con cigarros. Y hubo declaraciones incluso contradictorias de una señora que no sé si su hijo estaba secuestrado, aparentemente, y ella misma hacía una declaración diferente cada vez que la llamaban.
quiere decir que también algunos testigos fueron llevados a modo. Presionados, además. Pues a ver, si hay respuesta por parte de las autoridades para determinar la situación de ese acusado que era novio de la mujer, que después, por cierto, en la cárcel lo traicionó y se fue con otro. Hay que buscar lo mejor en el momento, decía ella. Desde la cárcel ya tenía otro novio. Bueno, pues esa es una novedad importantísima aquí en México. Un premio más, un escritor más. Y qué bueno que la literatura sigue teniendo héroes. Y Volpi pues se está convirtiendo con la muerte de Fuentes y de Pacheco y de tantos, se convierte en el escritor pues más conocido, más importante. Eso no sé si sea una ventaja o una desventaja. Volpi ha tenido más cargos políticos que éxitos literarios. Y quién sabe si serán tan eficientes. El último caso del Anillo Barragán fue una cosa espantosa. Guadalupe López Zúñiga, de 66 años, en Tlalnepantla. Por favor, den el nombre completo del libro de Jorge Volpi, del que han estado hablando. Uy. Tú que ya lo ojeaste, Manelik. Ya se me olvidó. Ahorita me acuerdo. Vamos a ubicarlo. Es que no venía en la nota, ¿verdad? Hoy. No, ayer ya lo puede conseguir. Pídalo así, de Jorge Volpi. Ahora, en honor de la verdad, tiene libros buenos. Casi cualquiera que compre de Volpi vale la pena. Por fin es funcionario, como lo admiras, o como escritor. Ni como uno ni como el otro. Pero tiene buenas cosas. Es un escritor destacado. Es un literato, es un hombre muy inteligente, no cabe duda. Pero mira, ha dirigido el 22, ha dirigido la radio, ha dirigido, creo que también pasó por TV UNAM. Y ahorita está en la UNAM dirigiendo la cultura. Y yo ahí nunca le he visto una cosa interesante como director. Sí, se devanó los sesos Jorge Volpi y le puso una novela criminal a su novela criminal. Queda relegado el nombre de la novela. Pues él es el que brilla intensamente y se convierte, como dice, sucesor de todos aquellos que han destacado en esta actividad. Pues sí. Lo que pasa es que ahora son menos. No es que destaquen más esto. Sí, y desaparecieron los grupos. Claro. Aquellas mafias literarias tan influyentes. Ya no están. Grupos que editaban sus propios libros, que hacían independientes, que formaban grupos no solo de escritores, sino políticos muy interesantes. Excomulgaban a escritores. René Avilés Favila fue excomulgado. Ya no podía publicar. Ya no podía. Pero es que eran muchos. Había un semillero. Y sobre todo se quejan de la igualdad femenina. Había un montón de mujeres en aquel entonces participando activamente. Ahora ya no, ahora son los cuentas con los dedos los que salen por ahí. Son muy poquitos. Hay mucho que hace cuentos, pero así la gran novela mexicana no ha vuelto a salir. No, porque es difícil, porque no hay. Yo los cuento con la mano. Los escritores hoy destacados son con la mano prácticamente. Eran grupos y tribus antagónicas, estaban los de Sambros, se llamaban los gladiolos. Eran estaba Novo, estaba Arios, y después estaban los pavorosos del Café París, que eran antagónicos totalmente a los gladiolos. Por lo menos estaban los de Paz, los de Benítez, que era la mafia. José Turriaga estaba también entre los gladiolos. Pepe Turriaga. No,
pues, se han muerto y no han sido adecuadamente sustituidos. Porque tampoco hay los maestros. También. Había las casas de cultura donde se juntaban liderados. El Centro Mexicano de Escritores era una institución maravillosa. Se reunían ahí grandes literatos. Tú llegabas ahí y decías, bueno, ¿qué es esto? Y discutían las obras unos de otros, se ayudaban. Iba mucho Rulfo ahí y se apoyaba mucho en la opinión de sus compañeros. Por eso nunca publicó. Traía un borradorzote de Pedro Páramo y se los prestaba y todo el mundo le anotaba y le decía y le quitaba y le ponía. Y había mujeres, había una, se me escapa el nombre de una dramaturga extraordinaria, María Luisa algo. Pero de veras era la era dorada de la literatura mexicana del siglo XX. Y una cosa muy importante, los jóvenes iban a oírlos, porque además eran charlas muy divertidas, llenas de humor, de sarcasmo, de ironía, y entonces eso favorecía que también hubiera seguimiento de estos movimientos, y eso se perdió por la tele. Sí. Ahora, por ejemplo, mi preferido era Jorge Ibargüengoitia, con el cual logré establecer amistad. Pero se muere, entonces muere relativamente joven. Ya, antier fue su 90º cumpleaños. Imaginen, de todas formas ya estaría muerto. Pero el problema es que ¿quién quedó en su lugar? Nadie. ¿Quién heredó? Nadie. Ni siquiera el heredero de Marco Almazán está publicando. Hay gente muy sangrona, pero no hay gente ingeniosa.